Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Mestas. Yo soy Product Manager de la línea contable. Específicamente los productos que están a mi cargo es Compact y Contabilidad, Compact y Bancos, Compact y Nóminas y Compact y XML en línea. El día de hoy los hemos convocado, les hemos mandado una liga para que asistan a este seminario web con varias intenciones. Una es informarles acerca de la situación actual que estamos viviendo en el país con respecto a la entrada en vigor del decreto o el estímulo fiscal de región frontera norte, pero algo que también le llamamos la afectación o el impacto en el país. Este decreto, en realidad, lo que busca hacer, pues es precisamente estimular o incentivar la frontera norte, donde en realidad el 31 de diciembre del 2018 se publica este decreto que busca precisamente incentivar a la región frontera norte en sus estados o municipios que colindan con el vecino del norte, es decir, con Estados Unidos. Esos 43 municipios que en realidad, la actividad común y normalmente las personas que radican ahí, para fines prácticos, esta sesión siempre hablaré de Tijuana, pero en realidad estoy hablando de toda la región frontera norte. Los habitantes de Tijuana normalmente cruzan la frontera y compran productos o bienes en el país vecino. Esto por precio, por calidad, por muchas razones que pudiéramos pasar un buen rato debatiendo, pero en realidad consumen en Estados Unidos. El decreto de estímulo fiscal para región frontera norte lo que busca es incentivar precisamente la actividad en México. Busca que las empresas tengan mayor competitividad, que los contribuyentes, o mejor dicho, el consumidor, pueda adquirir bienes a un precio con mayor competitividad. Con esto, las empresas pues podrán invertir parte de lo que pagan de impuestos en, en la misma zona fronteriza. Estos son los dos objetivos, si analizamos a profundidad cómo o qué es lo que está diciendo el gobierno federal, prácticamente con esto es con lo que abandera el tema de la entrada en vigor de la región frontera norte. Pero, ¿qué es este estímulo fiscal? Este estímulo fiscal en realidad está tocando dos vertientes. Una, que es el tema de ISR, y por otro lado, el tema de IVA. Es decir, es un crédito fiscal al cual pueden acceder las empresas para pagar una menor tasa de impuesto. Este crédito de ISR aplica a una tercera parte del pago provisional de ISR que tendrían que hacer las empresas. Es decir, al bajar la tasa de impuesto o dar este crédito fiscal, prácticamente las empresas en región frontera norte tendrán un menor pago de impuesto, por ende, mayor utilidad. Es aquí donde dice el gobierno, voy a incentivar la actividad económica y la inversión en ese mismo municipio, porque sí, el estímulo fiscal está blindado para que no sea aprovechado ventajosamente por empresas que no residan en la región frontera norte. Y por otro lado, el estímulo fiscal de IVA es un crédito del 50% que se puede aplicar directo a la tasa o a la facturación que se hace. Es decir, en lugar de pagar un 16%, puedo yo facturar al 8%. Les hablaba de que este estímulo fiscal está blindado. Las empresas, para poder acceder al estímulo de ISR, necesitan tener ingresos exclusivamente del 90% de sus actividades debe de ser en la región frontera norte. Es decir, lo que yo vendo para yo poder estar en este estímulo, necesito venderle a la misma zona fronteriza. Si mis ingresos no están dentro de la zona fronteriza, no soy candidato a que me acepten este beneficio. No debo de tener ningún otro estímulo fiscal y esto aplica para régimen de personas morales en régimen general de ley, personas morales que optan por acumulación de ingresos, personas físicas con actividad empresarial.
Y para el tema de IVA, aplica para personas físicas y morales de los 43 municipios de la región frontera norte que realicen actividades de enajenación de bien y otorgamiento, uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios independientes y, ojo, siempre que efectúen en los locales establecidos ubicados en citada región. A lo que voy, y parafraseando esto que acabo de leer textualmente, es, para yo poder tener el beneficio del ISR, necesito que el 90% de mis ingresos se generen en esa zona fronteriza. Y necesito yo no tener ningún otro estímulo fiscal. Y para el tema de IVA, es importante lo que está en letras de color verde, siempre que se efectúen en locales o establecimientos ubicadas en citada región. Es decir, es muy importante ahora el saber en dónde se está haciendo la comercialización de estos productos y servicios. Si hablamos de los requisitos, prácticamente puedo decir, para el tema de IVA ya terminó el periodo en el cual yo como empresa le digo al SAT, quiero participar en el estímulo fiscal de región frontera norte. Con eso prácticamente lo que tenía que hacer era avisarle al SAT para poder participar. Vamos a ver más adelante cuáles son todas las reglas. Y para ISR me inscribo a un padrón de beneficiarios, donde el SAT me da una autorización. ¿Por qué? Porque yo debo de tener por lo menos 18 meses de actividad económica en la región. Estoy fuera de ese rango de tiempo, prácticamente no soy candidato o no me darían esa acreditación. En resumen, si me pueden confirmar si me escuchan, por favor, alguien en el chat que me ponga, si me están escuchando. Sí, gracias. Ok, en resumen, y digo, la primera parte me fui muy rápido porque quiero poner el contexto de lo que es el estímulo fiscal de región frontera norte. Un estímulo que tiene una vigencia de 2 años, 2019 y 2020, que es a prueba en temporalidad y a prueba en territorio. Es decir, pudiera darse el caso que se extienda a más de 43 municipios. Pudiera darse el caso que se extienda a más años, es decir, hoy 2019 y 2020 estamos sujetos al estímulo fiscal para región frontera norte, que volvemos a lo mismo, tiene que ver con un acreditamiento de ISR y tiene que ver un acreditamiento de IVA. Hasta ahí es información que he sacado pura del SAT. Prácticamente, si se fijan aquí, puse hasta las imágenes que están en el portal del SAT, porque esto es de lo que se ha hablado allá afuera. Esto es lo que normalmente hemos escuchado. Sin embargo, creo que aquí hemos caído en un tema que por el simple nombre nos volteamos y no analizamos no analizamos esta situación. ¿Por qué? Porque hablamos de región frontera norte. Hoy, en estas 2 horas, vamos a descubrir cómo me afecta a mí y por qué me afecta a mí, aunque yo esté físicamente en el centro del país. Porque entonces este es un decreto o es un cambio que nos afecta para todos. ¿Y dónde empieza a ser? Vimos como también requerimientos que esto solamente aplica a 43 municipios. Son validados a través del código postal del emisor, que debe de cumplir con la validez de la lista de contribuyentes con obligación. Es decir, todos los contribuyentes de México están en esta lista, se llama la lista LCO. Esa lista nos dice como PAC, es decir, como empresas que timbramos facturas, como nosotros somos un PAC, si un contribuyente puede o no timbrar una factura. ¿Por qué? Porque está con sus obligaciones al día ante el SAT. E importante, no todos los productos y servicios califican para ser facturados al 8%, pero esta línea solo afecta a la región frontera. Si tú estás dentro de esos 43 municipios, aquí lo que tendrías una opción es decir, necesito facturar al 8% y puedo comprar productos al 8%, o inscribirte en el padrón de beneficiarios para el ISR. Y ahí es donde dirías, a mí, al centro del país, ¿en qué me afecta? A lo mejor ahí tú no tienes una gran afectación. Sin embargo,
lo vamos a empezar a descubrir. Y aquí me gustaría comenzar con una primer pregunta para ustedes. Con lo que acabamos de ver, si me ayudan por favor a contestar la siguiente encuesta. Les debe de aparecer en pantalla una encuesta. ¿Me ayudan por favor a contestarla? Esto es, con lo que acabamos de ver, me gustaría que me dijeran en este momento cuál es mi percepción. ¿Me afecta o no me afecta el tema del estímulo fiscal de la región frontera norte? Dice algunos, a mí no me afecta. Es parte de lo que me gustaría que descubriéramos a lo largo de esta charla, porque hoy yo te diré si hay una afectación, pero necesitamos empezar a hacer un barrido entre cada uno de los cambios que se han tenido para llegar a esa conclusión. Voy a terminar en este momento el sondeo, simplemente me quedo con esta información para poder identificar si realmente el cambio con el que estamos viviendo tiene una afectación o no tiene una afectación. Y este viene el punto con el tema de las declaraciones. Yo, como contribuyente, estoy obligado a presentar declaraciones. Por un lado, el pago provisional de ISR, que como ya lo vimos, sí, viene acompañado también de un estímulo de IVA. Y yo también necesito presentar una declaración de IVA. Entonces, tengo dos declaraciones o dos pagos por realizar. El pago en región frontera norte, efectivamente para ISR, necesito vivir en frontera. Ahí sí es una afectación que solamente afecta o tenemos en los 43 municipios. Sin embargo, para el tema de la declaración de IVA, hay una afectación a nivel nacional. El impacto sí es nacional. Y entonces empezaremos a abrir la vertiente o el saber por qué me afecta. Para ello, haremos, bueno, aquí está el fundamento legal del tema del ISR y de IVA, lo que he estado platicando, pero me gustaría entonces empezar a hacer un análisis en tres aristas. La primera fue, ¿qué es el decreto? Me gustaría que en este momento, si alguien tiene una duda respecto al decreto, me la haga saber, pero también me indique, ¿sí?, si hasta aquí vamos bien. Este decreto este decreto lo estaríamos empezando a analizar, pero ahora desde una arista comercial. Es decir, ¿cuál sería mi impacto comercial que yo tendría? Y si lo vamos a separar específicamente, si vives en región frontera norte, como alguien me puso aquí, soy de Mexicali, yo diría, claro, ahí tu configuración básica sería, tienes que facturar en 8%, revisar tu código de productos y servicios que apliquen o no apliquen, para entonces poder emitir la factura. Sin embargo, lo que yo quiero darle un toque un poco más en afectación al centro del país, ¿sale? Si deseas saber cómo configurar tus tasas de impuesto y tu producto comercial, te invito a que contactes a nuestros distribuidores, que le digas, oye, estuve en una charla con Arturo Mestas, hablamos de la configuración para timbrar productos al 8% y me gustaría saberla. Lo que yo quiero que en este momento empieces a visualizar son cuál es la afectación que tengo yo desde el punto de vista de receptor de una factura con IVA al 8%. Para eso, pongo dos escenarios. El primer escenario, imaginémonos, yo, Arturo Mestas, vivo en la ciudad de Guadalajara y me voy a Tijuana a dar un evento, ¿sí? Yo, este mismo evento del que estamos platicando, me voy a Guadalajara. Y estando allá en Tijuana, perdón, que ya llegué y que el evento va a empezar en un par de horas, me doy cuenta que mi cambiador de diapositivas no está funcionando. Ese cambiador de diapositivas que yo me traje de Guadalajara no funciona. Y obviamente no puedo dar el evento sin un cambiador de diapositivas. Por lo que entonces lo que hago es ir a una tienda, de esas tiendas de electrónica que hay en Tijuana, y compro mi cambiador de diapositivas. ¿Sale? Hago el pago y traigo mi tarjeta corporativa. Traigo una tarjeta a nombre de mi empresa. Por lo tanto, hago el pago y pido mi factura.
Me entregan mi factura, salgo con mi cambiador de diapositivas y reviso cómo me facturaron. La factura que recibí yo tiene un IVA al 8%. La primera pregunta que me gustaría que me ayudaran a contestar en este escenario es, ¿la factura es correcta o es incorrecta? Yo estoy saliendo del lugar con el XML y estoy viendo que me están facturando al 8%. Pero yo soy de Guadalajara. Sí, le compré a la tienda que está en Guadalajara, digo, está en Tijuana, pero yo soy un contribuyente de Guadalajara. Me da gusto que ya empezamos a identificar muy bien que es correcta la factura. Es decir, yo regreso a Guadalajara y llego y le entrego a mi contador la factura del 8%. Él tendría que tener la habilidad y la misma respuesta para ustedes de decir es correcta al 8%. ¿Por qué razón? Porque se entregó el bien en la zona fronteriza. Y recuerden que en el estímulo fiscal decía local o establecimiento en citada zona. Otro ejemplo, yo regreso de mi viaje y pues bueno, como todo buen consumidor, llego y presumo el cambiador de diapositivas que compré. Y resulta ser que mi compañero le encanta y dice, yo quiero uno igual al tuyo. Y y lo busca, pero no lo encuentra en ninguna otra tienda más que en Tijuana. Entonces, lo que hace mi compañero, habla a la tienda, solicita el cambiador de diapositiva y le dicen, claro, te lo voy a entregar en Guadalajara. Pregunta, ¿la factura debe ser con 8 o con el 16% de IVA? Es bien interesante aquí que identifiquemos mismo proveedor, mismo emisor, mismo receptor, mismo artículo. Y es correcto que la factura sea con 16% de IVA. ¿Por qué? Porque no se entregó en frontera. Por lo tanto, es correcto un XML con IVA al 16%, porque el producto no se entregó en frontera. Aquí es primero dejar muy en claro que como contador pudieras recibir facturas que tengan 8 y 16% del mismo artículo, mismo proveedor. ¿Cuál es el tratamiento contable que le voy a dar? ¿Es este el tema complicado o es este el tema que nos tiene que empezar a identificar o tenemos que identificar como contadores? Por eso alguien me decía, oye, a mí no me afecta. Pregunta, ¿y tú no tienes personas que van y gastan en frontera? Porque si es así, puedes recibir facturas del 8%. Oye, pero espérame, yo no los dejo que compren aparatos de esta manera. Bueno, ¿y comidas? La comida se factura como alimentos y incluye en el estímulo fiscal. Por lo tanto, tendrías también una factura al 8%. Y aquí el gran tema es qué tratamiento contable le vas a dar tú. Ojo, estoy en esta primera etapa solo hablando del impacto comercial, pero desde los ojos de un contador. Yo tendría que estar preparado para recibir facturas al 8 y al 16%, aún cuando no vivo en zona fronteriza. ¿Por qué? Porque alguien consume, alguien gasta y le entregan un bien en esos 43 municipios. ¿Sale? Entonces es muy importante que identifiquemos estos escenarios porque se pueden presentar. Hay un tema bien interesante que tiene que ver con la clave de productos y servicios. Los productos no todos entran en este estímulo. Por ejemplo, la clave 010101, que es no existe en el catálogo, no es factible que lo factures al 8%, porque no sabes ni siquiera qué es o no le podemos decir al SAT qué es, por lo tanto, no aplica. El SAT ha publicado una lista,
Les voy a dejar aquí en pantalla la liga, si alguien la desea ver. Creo que no está funcionando mi hipervínculo. Ahorita lo muestro. Dame un segundo. Un segundo, por favor, permítanme. No está funcionando mi hipervínculo. Lo voy a copiar. Ventajosamente, lo voy a yo darle clic. Algo está funcionando mal en la liga. Ya se descargó. Y voy a abrir los dos que necesito en consideración. ¿Sale? El primer hipervínculo que se descargó tiene que ver con el catálogo de productos del SAT. Lo voy a abrir en pantalla. Este catálogo de productos del SAT tiene que ver con los productos que participan o que de alguna manera sí puedo facturar al 16%. Aquí está el catálogo de código de productos y servicios. Déjenme habilitar la edición. Es un archivo muy pesado. Y me voy a catálogo de productos y servicios. Ahí lo que yo puedo hacer es identificar si participan o no en el estímulo de frontera norte. Es decir, cuáles son los productos que se aplican y cuáles son los productos que no aplican. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner los que no aplican y podré identificar que de todo el catálogo, 345 son los que no aplican. Y esta es una lista que nosotros, al timbrar una factura como PAC, validamos que sea correcta y que realmente puedan timbrar. Adicional a esto, nosotros lanzamos una aplicación, mejor dicho, un archivo de Excel, que es el otro que también estoy abriendo. Ahorita les dejo en pantalla la presentación. Y aquí tú puedes identificar si los productos participan o no en este estímulo fiscal. Por ejemplo, aquí yo tengo una serie de productos, voy a poner el 10, 10, 15, 00. Y entonces lo que yo estoy vendiendo aquí, 10, habilitar edición. Espera un momento. Y pongo 10, 10, 15, 00. Y aquí me está diciendo que yo lo que estoy vendiendo son animales vivos de granja y que sí aplican para el estímulo. Entonces, de esta manera tú puedes empezar a identificar qué productos sí aplican o no al estímulo fiscal de IVA y que puedes empezar a facturar. Dejo nuevamente en pantalla las ligas para que las copien en caso que les interese obtener estos dos archivos. Mi mejor recomendación es que utilicen el segundo. Este es el que les estaría diciendo si participan o no los productos. ¿Por qué razón? Porque puede ser engañoso. Por ejemplo, aquí un tema, el software no entra en el estímulo fiscal y esto pudiera llegar a ocasionar ciertas inconsistencias al momento de recibir una factura. ¿Por qué razón? Porque puede ser que esté mal catalogado un producto. Debemos de recordar que a mediados del año pasado el SAT trabajó en una opción que le llamó razonabilidad de productos y decía, voy a revisar que realmente lo que estás facturando sea el código que realmente me estás indicando. Y entonces es aquí donde empiezan la complicación. Por ejemplo, el siguiente caso, unidad de radio, de un equipo dental. Se fijan, lo que estoy facturando aquí en el primer producto es unidad odontológica, pero se le asignó la clave 95141903 y abajo en otro producto es gabinetes para uso odontológico. Yo puedo pensar que la unidad es la misma silla y el otro es el gabinete, que también puede ser lo mismo. Sin embargo, por el código producto y servicio, uno aplica y el otro no. Entonces es muy importante que podamos identificar qué se está facturando y verificar que en el catálogo de productos y servicios aplique al IVA o al estímulo que se está identificando, porque puede llegar a haber inconsistencias. Imagínate que yo en realidad lo que compré fue ese sillón de odontología, pero me lo facturaron como una unidad odontológica que es un bien inmueble.
y los bienes inmuebles no entran en el estímulo fiscal. Entonces, se fijan, puedo yo tener una factura mal catalogada, por ende, puede estar mal la tasa de impuesto. Entonces, hay que tener en consideración muy claro esto, porque aquí es donde vemos una afectación muy fuerte. Me hacen una pregunta. En el caso de que se realice un servicio de flete de la Ciudad de México a la zona fronteriza, ¿es correcto que se siga facturando el 16%? Mi establecimiento está en CDMX. Importante, tú estás en la Ciudad de México, tú no estás bajo el estímulo. Tú pagas y cobras y facturas al 16%. Perdón, no pagas, porque pagas una factura dependiendo la tasa, pero tú facturas al 16%. O sea, para ti no hay un cambio en el tema de la facturación. Tu proveedor, de tu cliente que está en Tijuana, pagará al 16%. ¿Sí? Voy a pensar que es al revés el ejercicio. Es un proveedor de flete de frontera a la Ciudad de México. ¿Con qué IVA se pagará? Es un flete que sale de Tijuana y se entrega la mercancía en Ciudad de México. ¿Con qué tasa de impuesto? Al 16. ¿Por qué? Porque se entregó en la Ciudad de México. Sí queda claro que la regla aquí es quién emite y dónde se entrega. Quien emite debe tener el permiso o haber presentado su aviso para facturar al 8%. Una empresa del centro del país no podía presentar el aviso. ¿Por qué? Porque no tiene domicilio fiscal en frontera. ¿Sí vamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna duda? De una manera, hasta este momento lo que hemos visto es análisis del decreto y un impacto comercial, pero desde los ojos de vista contable, que todavía no le he dado el tratamiento contable, me queda claro, pero solo quiero que como contador hoy empieces a ampliar esa visión de decir, quizás sí me afecta. ¿De qué depende? De si consumo productos y me entregan en frontera. Si tú me has dicho que no te afecta, puede darse el caso. Voy a pensar en igual, es más, sigo pensando en doctores, ¿vale? Pues yo al final de cuentas, mis proveedores son del centro del país y mis actividades son en el centro del país. Entonces yo aquí ni compro y difícilmente voy a frontera a comprar o a verificar esta información y un producto. Entonces, pues sí, es local. Siempre facturas y cobras al 16%. Me podrías decir hasta este punto, a mí no me afecta. Vamos a seguir platicando y después vuelvo a tomar este ejemplo. Puede ser un taller mecánico, es lo mismo. Puede ser el mismo dentista o el mismo taller en frontera, pues ahí sí es diferente la afectación, porque facturo y entrego en zona fronteriza. Por eso es importante identificar estos dos puntos. Basado en esto, ahora sí cambio a todo el tema del lado contable. Ahora lo que me interesaría ver es cómo me afecta el estímulo fiscal desde la parte contable. Eh, y esto tendría que ver que no importa el lugar en el que residas, hay una afectación que hemos identificado y que todos los contadores tendrían de alguna manera la posibilidad, o todas las empresas, mejor dicho, tienen la posibilidad de recibir facturas al 8%, en alguna proporción mayor o en menor proporción, pero es una tasa vigente y es una tasa que se puede dar. Aquí el tema es que ahora tú, con el conocimiento de tu empresa, me puedas identificar cuántas operaciones pudieras llegar a tener y ahí saldría esa posibilidad de afectación que tienes. Sin embargo, partiendo de que sí puedes o tu posibilidad no es cero, dividimos el proceso contable en 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con la recepción, la segunda con la contabilización, la tercera con la presentación de la declaración y la cuarta con la revisión. Si hablamos de recepción, ¿cómo me aseguro que los XML que yo recibo sean correctos?
¿Qué harían ustedes? Alguien me está preguntando, oye Arturo, ¿cómo revisas la LCO? La LCO está pública en el sitio del SAT, pero mide mucho. No tengo idea de cuánto, pero te diría, necesitas programas especiales para abrirlas por el tamaño. Es un listado de todos los contribuyentes de México, se actualiza por lo general diario, a veces cada tercer día, pero es una lista que cambia en su contenido frecuentemente y es muy pesada. Prácticamente la tendrías que estar revisando todo el tiempo. Les comentaba yo del tema de la recepción, cómo desde el punto de vista contador te podrías de asegurar que la factura es correcta. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Uno de las respuestas que me acaban de decir es con la dirección, con el código postal, con la clave de productos y servicios, con viendo el domicilio. Mi pregunta es, ¿y lo vas a hacer con todos tus XML? ¿Cuánto tiempo te va a llevar a analizar si una factura es válida o no? Si tú me acabas de decir, no decir, pero pensaste, ¿sabes qué, Arturo? Yo a lo mejor el 10% de mis operaciones sí pudieran ser en frontera norte. Entonces, ese 10% de facturas, ¿las vas a revisar de una por una? Aquí el punto es identificar dos cosas. Para que una factura esté timbrada, debió de haber pasado por un PAC, ¿sí? El PAC revisó la LCO, revisó que el código de producto y servicio fuera correcto y aplicar estímulo, que el proveedor estuviera inscrito o dado de alta para facturar al 8%. En resumen, te diría, si la factura es timbrada, es correcta. Esa es responsabilidad del PAC, ¿sí? Esa es una responsabilidad. Por eso sí, la mayoría de los sistemas ya incluyen un validador, porque prácticamente nosotros tenemos una herramienta que se llama XML en línea y lo que te hace es descargar los XMLs directamente desde el SAT. Y si los descargas desde el SAT, son correctos. Contador, pierde el miedo o ten la confianza de que si fueron descargadas en una herramienta como Contact XML en línea, el XML es correcto. En los bullets que tiene esta diapositiva pongo impuesto hotelero. Pregunta, ¿ustedes revisan cuál es el impuesto que aplica en los estados en los cuales van a contabilizar? Es decir, ¿sabes el impuesto hotelero de Jalisco, de Chiapas, de todos los estados a los cuales estamos trabajando? Digo, ahorita, por ejemplo, me dicen en Tamaulipas es el 2%. La realidad es que yo no lo sabía. Yo no sabía cuál era el impuesto hotelero en Tamaulipas. Pero como viene en el XML, yo lo creo y contabilizo con base a ese impuesto. Lo que yo te diría en esta primera etapa, que es la recepción, si en el XML trae esa tasa de impuesto, ya lo certificó un PAC. Es válido. Empieza a darle el tratamiento contable necesario o de acuerdo al XML. Para eso entonces ya tendrás que tener herramientas que te ayuden precisamente a eso. Y hablando de herramientas, pasaría yo a mi segundo proceso contable, que es la contabilización. Que la contabilización puede ser desde lo más básico, es decir, capturando la póliza, asociando el XML para cumplir con contabilidad electrónica y desglosando las tasas de impuesto. Esa para mí sería la captura más simple y de alguna manera sin ayudarme de una automatización. O puedes automatizar a través del contabilizador. A través del contabilizador te ayudará precisamente a automatizar todos tus procesos. ¿Sí? Me preguntan, ok Arturo, si la factura ya está correcta por el PAC, pero ¿qué pasa con lo que dices si te la hacen en frontera pero no te la entregan en frontera? Ahí no hay 8%, sino un 16%. ¿Cómo se puede verificar? Oscar, esa es una de las mejores preguntas que nos han hecho. Porque te voy a decir una cosa, no hay manera. Nosotros, cuando identificamos este decreto y esperábamos un cambio,
En CFDI 3.3 decíamos, bueno, es que entonces al SAT ahora le va a interesar el lugar de entrega. Y en el XML, anexo 20 3.3, no hay ningún cambio en el cual diga dónde se va a entregar. La pregunta de Oscar fue, ¿qué pasa si me facturan al 8 y no me entregan en frontera? O sea, ¿el SAT no se va a dar cuenta? No se va a dar cuenta. Y esto es muy importante porque no hay una manera de poder identificar si se entregó o no en la zona fronteriza. Y lo voy a separar, voy a matizar mi respuesta. No lo van a poder separar porque el anexo 20 3.3 no tiene un campo que me dé ese valor. Sin embargo, recuerda que el anexo 20 3.3, y es una impresión personal, está tan bien hecho que sí hay manera de que se sepa. ¿Por qué? Porque imagínate que la empresa, esa que me vendió el cambiador de diapositivas, me la factura al 8, pero me la manda a Guadalajara. ¿Ok? Va a ser una práctica común. Sin embargo, el SAT, cuando empiece a recibir contabilidad electrónica, sus declaraciones con proveedores y demás, se va a dar cuenta que está pagando paquetería. A ver, espérame. Tú pagas paquetería para entregar mercancía y todos tus productos me los facturas al 8. A ver, no, necesitamos revisar. Y aquí viene parte de las revisiones electrónicas. Es decir, los diferentes esquemas de pago, de declaraciones y de información que posee el SAT le ayudarán a entender mejor esto. No por el XML, sino por todo el análisis. Código Fiscal de la Federación, artículo 42, le da la posibilidad al SAT de revisar toda la información que esté en su poder. ¿Qué está en su poder? XML, declaraciones, contabilidad electrónica. Entonces, puede que se dé cuenta. Realmente el SAT me va a decir, a ver, demuéstrame que el cambiador de diapositivas te lo trajo a Guadalajara. Le tendría que mostrar la guía, le tendría que mostrar algún otro valor que me diga que sí se mandó. Demuéstrame que se entregó en frontera. ¿Qué te entregaría? Pues la firma de la hoja que salió en bodega, las cámaras de videovigilancia. Sí se vuelve más complejo, pero ojo, lo puedes saber por las operaciones de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta muy bien esta situación. Osvaldo, y bueno, y las demás personas, no sé si quedó clara la respuesta. Hablábamos entonces de la automatización. Lo que decía yo, aquí depende el número de operaciones. Más adelante quiero explicar los 4 momentos y después cambiarme al sistema para empezar a hablar de la contabilización, pero también empezar a hablar de la captura manual para que tengan idea de cómo es que vamos a trabajar con esta funcionalidad. ¿Sale? Entonces es el tema de la automatización que tiene que ver con depende 2 cosas para mí. ¿Qué tanto recibas de información? Pero sobre todo, ¿qué tan automático quieres tu proceso? Y automático también significa libre de errores. Y creo que eso nos ayuda demasiado. Tener la certeza de que se está haciendo bien y en poco tiempo. Entonces, creo que una buena apuesta sería buscar la automatización. Me pregunta Daniel, ¿qué pasa si me entregó en frontera? ¿Qué pasa si entrego en frontera y también no entrego en frontera? Daniel, recuerda, ahora velo desde el mismo caso de las diapositivas, pero velo como la tienda de electrónica. Es el mismo producto, mismo receptor, pero uno me lo facturó el 8 y el otro el 16. Prácticamente, si estás en frontera, te vas a tener que inscribir a la maestría de facturación, porque ahora le vas a tener que decir a la persona que factura. Pregúntale para qué quiere el CFDI, uso de CFDI. ¿Cómo te lo va a pagar? Método de pago. Forma de pago si te lo va a pagar en varias o una sola parcialidad. Le vas a decir dónde quieres que te lo entregue. O sea, prácticamente ya es un interrogatorio al facturar. La respuesta es sí, porque eso es lo que necesitas en este sentido. ¿Vale? Entonces, como emisor, volvemos a lo mismo, tienes que preguntar y ver dónde voy a entregar para facturar al 8 o al 16%. ¿Sí queda claro hasta aquí? Ok. Continuando con este tema, les decía, ya hablamos del desglose de IVA. Al momento de contabilizar,
Ahora lo que tienes que identificar es que puede ser que en una misma factura recibas dos tasas. Imagínate que aquí estoy facturando, ¿qué cosas se les ocurren que sea una factura de este tipo que tiene dos tasas? Que tiene una tasa del 8 y del 16%. ¿Qué se les imagina que estoy facturando en este caso? Servicios y productos. Imagínate el taller mecánico y está facturando el clutch y la mano de obra. Entonces uno va al 16 y otro va al 8. Oye, pero lo entregué en frontera. Sí, pero son servicios. Recuerda que ciertos servicios no entran en estímulo de IVA. Entonces aquí ya tienes un XML que tiene dos facturas, digo dos XML, que puede ser el mismo caso que yo estoy en el centro del país, ¿sale? Imagínate que mi vendedor se llevó el carro y no vive en Tijuana, vive muy cerca, pero se llevó su carro. Se le descompone en Tijuana y ahí le arreglan el clutch. Y va al 8, producto del producto, al 16, mano de obra. Regresa, tengo una factura con dos tasas de IVA. Lo que tendríamos que hacer es que en el sistema de Compact y Contabilidad debemos, hacer dos registros, uno a tasa del 8 y el otro a tasa del 16%. Esto es si es un IVA causado. Si es un movimiento con proveedor, también lo tendremos que hacer. Esta sería la captura manual. Si es una captura automática, te puedes ayudar del contabilizador. Es decir, lo que está cambiando en el proceso contable es la recepción, no, porque es la misma, la que has hecho todo el tiempo. Lo que afecta es tu contabilización para separar tus dos tasas, al 8 y al 16%, que lo puedes hacer manual o lo puedes hacer automáticamente. Aquí el tema es que hay que hacer precisamente ese desglose. Por eso mi pregunta aquí sería, si yo te volviera a hacer el sondeo de hace un momento, ¿te afecta y tiene un impacto en tu empresa el decreto fiscal? Digo, el decreto del estímulo fiscal de Frontera Norte. Quizá después de haberlo analizado me pudieras dar una respuesta diferente. Y esto lo estamos haciendo porque nos dimos cuenta que los contadores o las empresas del centro del país no estaban atendiendo este cambio que empezaríamos a trabajar. Y para eso entonces lo que tenemos es identificar muy bien cuál es el estímulo o la afectación para ISR y cuál es el estímulo y afectación para el tema de IVA en las empresas. Y es aquí donde deberíamos de empezar a trabajar. Les había dicho que iba a compartir un momento mi pantalla para poder ver a detalle esta afectación. Aquí ya deberían de estar viendo mi sistema de Compact y Contabilidad. Lo primero que yo tendría que hacer en la versión de Compact y Contabilidad es ingresar a la configuración de la empresa y voy a observar que en la pestaña de IVA ya aparecen los campos de IVA al 8 y al 16%. Es decir, que mis proveedores ya puedo tener operaciones con 16 y 8%. ¿De qué depende? Del domicilio en el que se encuentren esos proveedores. Y entonces yo, cada que reviso o registro una factura, por ejemplo, aquí yo estoy abriendo ya una factura capturada, cuando yo hago el detalle y el control de IVA, en este caso presioné F4, aquí yo puedo seleccionar las tasas de impuesto con las que se trabajó. Si esto fuera una captura manual, yo tendría que llenar cada uno de estos campos. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el importe base? Para que se detalle y se desglose correctamente el IVA. Este sí es un cambio en el proceso contable. Si quieres hacerlo manualmente, pues significaría que al momento de que captures tus pólizas, te abrirá el nuevo ADD, asociarás tus XML, capturarás tus pólizas, o en este caso me pide el documento bancario por temas de contabilidad electrónica. No me voy a detener en los importes, simplemente quiero llenar la información para regresar a esta ventana, donde ahora, digo, de manera rápida voy a capturar un importe. Bueno, dije muy rápido y me estoy tardando.
Esto creo que ustedes ya son más expertos que yo en la captura de pólizas. Simplemente lo que quiero hacer, pues ya no supe que capturé, pero me aseguro que esté cuadrada mi póliza. Que el punto claro donde me quiero detener es precisamente en esto. Estoy trabajando con un XML que asocié. Si yo presiono control F4, dice registrando IVA a partir de los FDIs. Por omisión, el sistema ya registró los importes de IVA necesarios o de acuerdo a las tasas que se recibió. En este caso, era una tasa del 16%, como pudo haber sido una tasa del 8%. Con esto ya capturé ese desglose. Otra opción que les decía yo es el contabilizador, donde yo puedo simplemente decir, quiero contabilizar todas mis compras o gastos, selecciono mis FDIs, por ejemplo, aquí estoy seleccionando varios, ya están, y el sistema me podría arrojar pólizas de manera automática. Aquí voy a terminar de configurar rápido esto. Ya les asigno sus cuentas contables a los proveedores y me genera pólizas de acuerdo a la información que yo requiero. Prácticamente con esto, automáticamente me está generando una póliza por cada uno de los XMLs que yo recibí, con una configuración que sí, me tardé a lo mejor 5 o 10 minutos, pero me aseguro que mi contabilización sea correcta, cumpla para contabilidad electrónica, pero también me ayude al tema del registro de control de IVA, que era el tema que acabamos de identificar muy bien con el punto de lo que necesitamos es hacer el desglose de la información contable. Entonces aquí es donde tenemos una gran oportunidad de automatizar la información. Voy a hacer un sondeo adicional. Mientras me ayudan, por favor, me están reportando un poco el problemas con el audio. Les platico también, estoy malo de la garganta, entonces quizá a lo mejor por eso. ¿Sí? Ok. Simplemente es un sondeo del cual me puede ayudar a tomar un poco más de información y verificar el tema del audio. Ok, hasta aquí lo que hemos hablado es del proceso de descarga, que ya vimos lo hace con XML y es correcto. Puedo yo contabilizar y hago mi desglose de control de IVA. ¿Sale? El siguiente punto que hemos identificado tiene que ver con las declaraciones. Otra afectación que vimos a nivel nacional es precisamente el tema de la declaración y lo vamos a empezar a analizar parte por parte. Lo primero es la determinación de IVA. Me voy a centrar un poco a la historia y cuando sale la versión 3.3 de CFDI, nos dejaba ver claro que el SAT iba a sembrar información que le iba a servir para identificar el momento en el cual se pagaba una factura. Por un lado, la factura con forma de pago PUE me indica que es pagada en ese momento. Las facturas con forma de pago 99 me dicen no están pagadas, pero cuando hay un rep de por medio, me dice que está pagada. Entonces, prácticamente con esto, el SAT ya iba a saber el momento en el cual se paga una factura, al momento de la emisión, posterior, vía rep. Pensemos en un momento como el SAT, ¿sale? Con esto, el SAT pudiera generar la determinación de IVA. ¿Cuál sería su respuesta? A través de la factura con pago una sola exhibición y a través del REP. La autoridad pudiera determinar el IVA. Sería una situación similar a la que pudiera ocurrir con la declaración de sueldos y salarios. Si los que presentaron declaración el año pasado se dieron cuenta que a la entrada al portal ya le decía, Arturo, estos son tus ingresos, producto de CFI de pago en nómina, estos son tus gastos,
ya sé qué es deducible y qué no, esto es lo que yo te puedo devolver de impuesto o esto es lo que me debes. Hoy puse un simulador y un visor para que me ayude a revisar. Bueno, ese es tema de otras sesiones, pero prácticamente ya lo puede hacer. Cuando nosotros encontramos la relación entre el REP y la factura, dijimos, va a una eliminación de la declaración. Porque los que me dijeron, ya lo puede automatizar el SAT, tiene razón, ya lo puede automatizar. Sin embargo, esto no fue así. No sé si recuerdan ese famoso videochat de una facilidad. ¿Cuántos de ustedes estarían a favor de la facilidad? Lo que decía esa facilidad para poder identificar si la factura se debía timbrar con un REP o no, y se podía poner una factura con PUE, aun cuando no fuera pagada por completo. ¿Cuántos de ustedes se están yendo por esta facilidad? Bien, el tema de esto es decir, bueno, entonces el REP pudiera sustituir a la DIOT o a la declaración. Sin embargo, con la regla 27144, donde da esa facilidad, nos dice, puedes emitir una factura con método de pago PUE, aun cuando no haya sido pagada. Solo acuérdate que a más tardar el día 17 la debes de cancelar. ¿Por qué? Porque juega para impuesto. Al existir esta regla, prácticamente mata todas las posibilidades de una eliminación de la declaración mensual informativa, porque la autoridad no tiene idea, no tiene una rastreabilidad de si la factura se pagó o no, porque pudo haber sido una promesa de pago, que lo que te dice es asegúrate de cancelarla el día 17 para poder vaya, si no te la han pagado, la tendrías que cambiar en forma y método de pago. Si te la pagaron, no pasa nada. ¿Por qué razón pone el día 17 como fecha límite? ¿Por qué razón se les ocurre? ¿Por qué se les ocurre que haya puesto como fecha límite el día 17? ¿Qué es la fecha para presentar el impuesto? ¿Sí? Y que entonces aquí dice, ya sé lo que has pagado, ya sé lo que has cobrado, ya es lo que sé que realmente hay flujo o que está afectando para IVA. Por esa razón decimos hoy la autoridad necesita presentar la declaración o el pago o la declaración de operaciones, de informativo de operaciones con tercero. Y entonces lo que esperábamos nosotros ocurrió. Y entonces decimos declarar es obligatorio. Todas las personas físicas y morales tienen la obligación de presentar declaración de IVA. Ojo, aun cuando no hayan tenido operaciones con terceros, se debe presentar sin operaciones. El artículo 32 de la ley de IVA me dice que se tiene que hacer esta presentación mensual del pago provisional, del pago de IVA, y que afecta pues a todos los contribuyentes. El artículo 82 me dice cuáles son las sanciones de no presentarlas. ¿Sale? Hasta aquí lo que llevamos es todas las empresas o contribuyentes deben de presentar una declaración informativa de operaciones con terceros. ¿Quiénes no? Los que usan mis cuentas y mis contabilidad, completamente, pero prácticamente todos los usuarios de nuestros sistemas necesitan presentar una declaración informativa de operaciones con terceros. ¿Sale? Artículo 32 de la ley de IVA y las multas, artículo 82, Código Fiscal de la Federación. Entonces llegamos a un punto donde tendríamos que preguntarnos cómo declaro. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es, por un lado tenemos DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros A29, es en la cual estoy diciendo, estos son los montos que yo pagué de impuesto y a quién le pagué. Se hace un cargado de información a través de una herramienta del SAT, se presenta y se genera la declaración. DPIVA ocurre de manera digital. Algunos
Con algunas PACs como nosotros, optamos por obtener una certificación que se llama PACRDD, que es el proveedor autorizado de certificación de documentos y recepción de documentos digitales, perdón. Es decir, tomamos tu declaración digital, la sellamos y te damos un acuse de recibo. Cualquiera de los dos mecanismos es correcta. Puedes presentar tu DIOT o puedes presentar DPIVA. Y esto es con lo que teníamos e iniciamos el año. Sin embargo, el día 1 de febrero se publica una versión de DIOT. La cuestión es que para el tema de DPIVA no hay una actualización. Entonces, DPIVA se quedó sin actualizar. Y no es que no lo hicieran los PACRDD, no por parte de la autoridad no se mandaron o no se establecieron cuáles son los lineamientos para sellar una declaración. Y el DIOT a partir del 1 de febrero se publica una nueva versión. Y ojo, el 22 de febrero publica una segunda versión. Es decir, DPIVA ya se quedó dos versiones atrás. DIOT ya hay una versión publicada el 22 de febrero. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Nos preguntan, realizamos un DPIVA y nos asignó un folio, pero quisimos comprobar en la página del SAT dentro de las acuses y no encontramos ningún acuse con el folio que nos proporciona Compact. ¿Cómo regulan esto? ¿Cómo saber si fue recibida por la autoridad? Cristina, yo te recomiendo que levantes una consulta en el SAT mostrando tu acuse y que sea la autoridad quien te diga si se presentó o no. Más adelante voy a participar, voy a hablar o ampliar este comentario. Hasta ahorita lo único que yo quiero decir es que DPIVA no se ha actualizado. Son dos versiones atrás. DIOT ha habido una actualización más nueva. ¿Sale? ¿Ok? Si hablamos entonces de la versión del 1 de febrero, lo que incluía era un campo valor de los actos o actividades pagadas sujeto al estímulo de región frontera norte. Pensemos como el SAT nuevamente. El estímulo fiscal es a prueba y yo necesito incentivar o lo que busco hacer es incentivar la actividad económica de la región frontera norte, lo que he explicado al principio de la sesión. Entonces, necesita la versión del 1 de febrero, la 120, creó un campo que era el valor de los actos o actividades pagadas al estímulo de región frontera norte. Y esa versión era la vigente a partir del 1 de febrero. Compa aquí actualizó su versión, sacamos una versión que es la 1151 que permitía generar el TXT de la versión 120. Sin embargo, y analizando, también nos dimos cuenta que no había un campo para especificar el IVA no acreditable. Imagínate que tú compraste un automóvil y te lo facturan al 8%. ¿El total del automóvil es deducible? Entonces necesitas especificar cuánto no es acreditable. Suponíamos que iba a haber un cambio. Sin embargo, la autoridad no lo había hecho. Sacamos nuestra versión, cumplíamos con entregar DIOT en la versión 1.2.0 y hasta ahí decíamos todo va bien, todo va marchando correctamente. Va a tener un problema la autoridad, que es no va a poder identificar el IVA no acreditable en las DIOT que se presentan con la versión 1.2.0, pero no ha dicho nada el SAT. Continuemos. El día 22 de febrero, la autoridad libera una nueva versión. Es la versión 1.2.1, que lo que tiene ahora es el IVA pagado no acreditable, además del valor o actos o actividades pagadas sujetos a la región frontera norte. Es decir, ya tiene el importe de lo que pagas al 16 y no es acreditable, tiene el importe de lo que pagas al 8 y no es acreditable. Esta versión es la vigente, la libera o la publica en el portal del SAT el viernes por la tarde. Esta es la nueva versión. Entonces, hoy, y uno de los objetivos que tenemos con esta charla es nuestra responsabilidad con ustedes es informarte, darte los escenarios.
Hasta este momento mis escenarios serían, ¿qué hago? ¿DIOT, DP IVA o DIOT la versión del 22 de febrero? Y es ahí donde empecemos a hacer este tipo de información. Si hablamos entonces de DP IVA y DIOT, decimos DP IVA tiene un formato desactualizado. De hecho, DP IVA ni siquiera sabe lo que se pagó bajo el estímulo de región frontera norte. DIOT 120 sabe lo que pagaste del total de los actos pagados, pero no el no acreditable. Nuestra recomendación es, deberemos de volver a presentar esta declaración. Ha habido casos en los cuales le han preguntado al SAT, recordemos, esto ocurrió el viernes pasado, yo no te puedo decir que lo que presentaste está correcto y así es. Hoy me acaban de poner un caso, me fijé en el portal y dice que no lo he presentado. Recordemos y piensa como autoridad. Al final, ¿qué información requieres? DP IVA sin actualizar, DIOT medio actualizado con los actos pagados o la versión 121 que sí tiene el IVA pagado y el no acreditable de 22 de febrero que se liberó. Es decir, creemos nosotros que la versión con la cual deberás de presentar tu declaración es con DIOT 121 y que tenemos hasta el 28 de febrero para presentar esta declaración. Y es ahí donde contabilidad me ayuda y aporta gran valor. ¿Por qué decimos que tenemos hasta el 28 de febrero? El fundamento legal es la regla 451 y me dice que las personas morales tienen o pueden presentar la información durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información. Personas físicas durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información. Es decir, el decreto entró en enero, debemos de presentar declaración de enero y tenemos hasta el último día hábil o hasta el último día de febrero para presentar esta declaración. Y recordemos que hay una sanción y está fundamentada en el artículo 81-82 del Código Fiscal de la Federación. Pero donde quiero hacer mayor énfasis es en la parte que me está diciendo presentarla incompleta o con errores. Y esa parte es crítica de cómo se está interpretando. Si presentaste DIOT, yo te diría, ¿es completa o es incompleta? Si es de PIVA, perdón. Si presentaste DIOT 120, ¿es completa o incompleta? Si presentas con la versión 121, ¿es completa o incompleta? Queremos poner todos los argumentos sobre la mesa para que tomemos o tomes una decisión. Queremos informarte y decirte cuál es la situación. Por eso hemos lanzado estas series de seminarios para explicar el escenario, porque de repente el estímulo fiscal de región frontera norte se pensó que solamente afectaba a ciertas empresas en cierta localidad. Ya vimos que comercialmente me puede afectar localmente. Ya vimos que contablemente me puede afectar, pero donde es un hecho que me afecta es en la declaración. Y no solo la declaración de enero, porque esto lo tendrías que hacer en febrero. Y así sucesivamente porque el decreto tiene 2 años. Es este mes el único en el que estaríamos en duda si se presenta con DIOT 120 o con DIOT 121. Lo que te dice la autoridad es que la presentes con los mecanismos vigentes. ¿Cuándo se liberó la versión 120? El 1 de febrero. ¿Cuándo se libera la 121? El 22 de febrero. Pero también me dice que tengo que presentar mi información completa. ¿Qué es completa? IVA acreditable, IVA no acreditable. Es ahí donde estamos entrando en un proceso donde lo que queremos es informarles a ustedes. La versión de DIOT que está disponible hoy en el portal del SAT, que es la 121, lo que va a hacer es indicar cuál es el valor de los actos o actividades pagadas sujeto al estímulo de región frontera norte. No es lo mismo no presentar el campo a presentarla con cero. Recuerda que lo que te decía es que el IVA, la declaración de DIOT, perdón, se presenta y si no tienes operaciones la presentas en cero. Entonces sí espera la autoridad un valor. No porque tu empresa no tenga operaciones de IVA
al 8%, significa que omitas este campo. Lo debes de presentar en cero. Así como también el IVA no acreditable. Entonces, lo que nosotros decimos que esta debería de ser la única versión con la cual presentas tu declaración. ¿Cuál? Todas las declaraciones. Oye, es que yo debo diciembre. Deberías de presentar con esta. Es que debo de presentar en enero. Deberías de presentar con esta. Yo ya presenté mi información en enero. Mi mejor recomendación es consulta al SAT. Sin embargo, también hemos visto que hicimos la prueba en el cargado del XM de la DIOT y a nosotros en una empresa donde probamos me dejó volver a presentar sin ser complementaria nuevamente la declaración con la versión 121. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? La autoridad no nos ha dicho. Lo que sí creemos y nuestra responsabilidad es informarte de los cambios. Yo hoy te recomiendo que presentes la declaración con la versión 121 de ContAquí. ¿Cómo haces este procedimiento? Bueno, prácticamente te metes a la página del SAT y descargas la nueva versión de DIOT. La ejecutas y bueno, creo que este error ya lo arreglaron en la nueva versión. Si todavía te pasa, ¿cómo lo solucionas? Dándole clic con el botón derecho sobre el archivo que dice DEM y decirle que lo quieres ejecutar con Java y con eso se habilita. Con esto ya podías presentar o ya puedes abrir la declaración o el DEM versión 121, que es con el cual podremos presentar nuestra declaración. Prácticamente la versión 120 ya no está disponible, la versión disponible es la 211. Si el error ya no nos ocurre, qué bueno, ya lo arregló el SAT. ¿Ok? Llenas tu declaración o te puedes auxiliar de ContAquí Contabilidad. ContAquí Contabilidad te ayudará a generar precisamente el archivo TXT que te permite cargarlo en la versión 211. Me voy a saltar estas dos diapositivas porque en realidad lo vamos a explicar. El día de hoy ya está disponible nuestra versión 1152. Yo ya tengo instalada la versión 1152. Esta es la versión nueva. Esta es la versión que hoy ya me permite generar mi DIOT con la versión 2.121. Es decir, si yo me voy al menú de reportes y saco el auxiliar del formato A29 para el mes de enero, podré observar que ya está el campo de IVA, actos pagados sujetos al estímulo de región frontera norte. Aquí está ya la columna. Y también está la columna de el IVA no acreditable pagado en región frontera. Son los dos campos que tienen valor. Si yo saco mi TXT para presentar mi declaración, selecciono TXT DIOT en Excel para el mes de enero, lo voy a procesar. Se abrió, permítame porque se abrió en el otro monitor. Aquí está. Aquí ya está. Digamos que estos valores de momento no me interesan, son los que ya conocemos. Aquí está el valor de los actos o actividades pagadas sujeto al estímulo de región frontera. Este sí me interesa en gran medida. Este no me interesa. Este tampoco me interesa. Digo, no es que no me interese, sino no es el caso de lo que estamos analizando. Estos dos campos son los nuevos que agregó el SAT en la declaración DIOT 121. Prácticamente lo que tienes que hacer es, si presentas tu declaración de DIOT, déjame ver. Aquí está, ya espero a que vean mi pantalla nuevamente, permítanme. Estoy abriendo mi declaración informativa
que para los que preguntan, esta se descarga directamente del portal del SAT. Déjenme ver, creo que no están viendo mi pantalla. Ahí ya deberían de estar viendo ya mi pantalla. Ahí está. Página del SAT, declaraciones, ver más, informativas, seleccionan DIOT A29 y aquí está el archivo que les acabo de explicar. Este archivo, si lo abren, lo voy a volver a abrir. Aquí está. Esta es la declaración. Ya puedo observar que es la 121. Si yo le digo que voy a presentar mi declaración, prácticamente ya está disponible los campos para pagar las actividades. ¿Sí? Sujetos al estímulo de región frontera, aquí está. Y el no acreditable, aquí ya están. Si yo le digo que quiero importar, podré observar que el layout, específicamente en los campos 13 y 15, está incluido el cambio. Aquí está, actos o actividades sujeto al estímulo de frontera norte y también se encuentra en parte no acreditable sujeto al estímulo fiscal. Entonces aquí donde decimos, esta es la declaración que espera el SAT con esta nueva versión, la versión liberada el 22 de febrero, la versión 1.2.1 que tendremos. Entonces es importante que te comuniques con tu distribuidor para decirle, necesito ya la versión 11.52 de Compact y Contabilidad. ¿Tiene costo o no? Depende de la versión. Si tú ya estás en la versión 11, esta versión es sin costo para ti. Si tienes licenciamiento anual, es una versión sin costo. Si tienes una versión anterior, la 10, sí tendrías costo, pero ahorita te platico todo lo que puedes hacer para que ese costo sea menor. La versión 11.52 se publicó el día de hoy. Hoy, justo antes de iniciar la sesión, liberamos esta versión. El cambio se anunció el viernes pasado y hoy lunes a las 4 de la tarde ya teníamos lista la versión. Esto habla de nuestro compromiso con ustedes. Esto habla de qué tan rápido solucionamos y cumplimos con las obligaciones fiscales. Mejor dicho, te ayudamos a cumplir. He encontrado un sinfín de foros publicados en internet que dicen, yo ya tengo un archivo de Excel que te hace la carga batch. Mi pregunta es, ¿ellos ya están listos? ¿Le vas a confiar tu operación a ese tipo de herramientas o quieres el respaldo de una empresa seria? Tenemos 34 años en el mercado y que creo que hemos respondido siempre a todos los cambios. Y hoy no es la excepción. Hoy ya estamos listos. Hoy ya puedes importar tu declaración y presentarla precisamente en la nueva versión de DIOT. Todavía no hemos terminado, ¿sale? Todavía hay cosas que me interesan todavía platicar. Digo, hasta ahorita lo que hemos visto es análisis del decreto, el impacto comercial, el impacto contable, pero el impacto que tenemos con declaraciones y que en las declaraciones nos afecta a todos. Todos los contribuyentes que tienen que hacer su declaración mensual tendrán que hacerla con esta nueva versión. A partir de enero entró el decreto, es decir, la declaración de enero que se presenta en febrero, pero así va a ser por los siguientes 2 años. Entonces, qué mejor que vayas pensando o vayas actualizando, pero no solo por actualizar, sino también por esto que nosotros hablamos de revisión de información. ¿En dónde es precisamente el gran cambio que tenemos en Compact y Contabilidad? Porque alguien me podrán decir, oye, espérame Arturo, pero dos campos es muy poco, ¿realmente lo puedo yo arreglar? Sí, creo que como contador necesitamos aportar más que una declaración. Y es aquí donde estamos convencidos que la mejor manera es ayudándote a aportar valor a las empresas. En la empresa que tú participas, la empresa a la cual llevas la contabilidad, le puedes ayudar mucho en la toma de decisiones a través de 4 herramientas que te quiero presentar. Uno de ellos es el reporte
para identificar tus operaciones de IVA. Otro es tu tablero fiscal, el nuevo administrador de documentos digitales y lo que llamamos nosotros la hoja electrónica. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para que veas estas 4 herramientas que te pueden ayudar en gran medida. El primero que a mí me encanta es el tablero fiscal. Fíjate cómo este tablero fiscal me dice, de IVA tienes 27,000 pesos de IVA causado, 12,000 de IVA de IVA acreditable, vía REP 12,000, tu determinación de IVA es de 1,700 pesos. Dándole doble clic, me aparecen cuáles facturas son las que están jugando en cada uno de estos puntos. Pero aquí lo importante es, esta información es la que ve el SAT de tu empresa. ¿Te acuerdas cuando te decía, es que el SAT se podrá dar cuenta de si estás pagando fletes, mensajerías, paqueterías y demás? Lo hace a través de este tipo de análisis de XML. Pero fíjate lo importante de esto. Me dice, Arturo, sin haber contabilizado, porque yo solo tengo 3 pólizas en esta empresa, sin haber contabilizado, yo lo que sé es que tienes una determinación de IVA de 1,700 pesos. Imagínate que son 20,000, 50,000, 60,000, la cantidad que sea. Voy a poner un número, 80,000 pesos. Y yo presento mi declaración y solo le digo que son 20,000 pesos. Va a haber una discrepancia por 60 entre las operaciones. Me queda claro, puede ser lo acreditable o no acreditable, la diferencia. ¿Recuerdas cuándo te puede pedir la autoridad tu contabilidad electrónica? Dice, a partir de que yo te solicite, me debes entregar tus XMLs de pólizas. Puede darse el caso que se dispare de aquí. Oye, a ver, espérame, tu IVA de acuerdo a tus XML no me cuadra con lo que me presentas en tu declaración. A ver, ¿sabes qué? Sí, tráeme tus XML de pólizas para revisarlos. Entonces, este tablero te ayuda precisamente a tener claridad sobre las bases de IVA que tiene tu empresa. Si hablamos de este otro indicador que es el de validación de pólizas versus REP, aquí me ayuda a saber si las facturas tienen su REP, me hacen falta o no. Pero fíjate este indicador, diferente a 99, ¿qué significa? Pagada de contada. Y está pagado de contado y además un REP por 41,000 pesos. Doble clic, ¿qué significa este importe? Que esta factura está jugando doble para impuesto, porque la factura fue hecha con pago en una sola exhibición, diferente a 99, y además tienes un REP. Entonces, con un indicador tan sencillo, te puedes dar cuenta de todos los problemas que tienes. Y esta es una factura y un REP recibido, ni siquiera es tu culpa. Alguien te emitió, que pudo haber sido que estuviera mal la factura o estuviera mal emitido el REP. Puede ser una factura que era 99 y te la emitieron con pago en una sola exhibición, o que no debe tener un REP y te emitieron un REP. ¿Y qué crees? El SAT dice, me debes 41,000 pesos de impuestos, que no vas a contabilizar, me queda claro, porque pudo haber sido de contado y entonces tú vas a contabilizar la póliza. Pero y el otro REP va a decir la autoridad, te hace falta. O al revés, contabilizas el REP, pero no el pago del contado. Entonces, te das cuenta cómo la versión por sí misma te ayuda a tener un panorama más amplio en el tema del cumplimiento del REP. El segundo ejercicio que tiene que ver, ya lo habíamos platicado, es la automatización de las pólizas. Otro de ellos te ayuda los reportes. Puedes sacar un sinfín de reportes que te ayudan a identificar si tu DIOD es correcto. ¿Qué movimientos tengo con proveedores? A ver qué egresos tengo sin haberle desglosado un control de IVA. Déjame revisar cada uno de mis proveedores. Deja hacer una conciliación de flujo de efectivo versus DIOD. Todas estas herramientas te empiezan a ayudar a saber que lo que estás presentando en tu declaración es correcta. Y aquí te puede ayudar en gran medida. Otra gran herramienta que tenemos es el nuevo administrador de documentos digitales. Este nuevo administrador de documentos digitales te puede ayudar a ver ahora por impuesto. Yo de aquí puedo saber 0.08 y todo esto es lo que yo he pagado con 8%. Los voy a seleccionar todos y les voy a decir que estas son observaciones, región frontera norte. Y ya los guardé, ya los clasifiqué, que si ahora yo le digo, muéstrame las observaciones, algunos de ellos ya tienen región frontera norte. Con esto yo puedo saber cuáles facturas
a través de las observaciones, fueron pagadas en región frontera norte. Todo esto es una factura que tiene un impuesto del 8%. Así de rápido acabo de saber que tengo 10, 8, la cantidad de facturas que sean, de hecho son 7 facturas por 245 pesos que me están afectando al 8% de IVA. Así de fácil, ¿te acuerdas que te pregunté qué tanta afectación tiene tu empresa? Así de fácil yo la puedo contestar. Y entonces es aquí donde podemos acercar herramientas que te ayuden a agregar ese valor, a empezar a tomar decisiones, evitar error y automatizar. Otra herramienta que tenemos es algo que acabamos de liberar, es la hoja electrónica. La hoja electrónica lo que me da la posibilidad es de poder combinar dos mundos. El mundo tengo un problema aquí. Bueno, me regreso a la presentación. La hoja electrónica nos da la posibilidad de poder combinar dos mundos. El mundo de los XMLs con mis pólizas. Entonces imagínate que yo le puedo preguntar a Excel, dame todo el impuesto que le pagué a este proveedor en todo el mes. Y lo que me respondería es el total de impuesto. Aquí lo que quiero llegar a que nos quede claro es la cantidad de información que puedes generar, todo el análisis en Excel, para poder identificar específicamente toda la información o todos los datos si son correctos dentro de tu empresa. Entonces, no solo es DIOT. Compact y Contabilidad es una solución integral que te ayuda a tener la certeza de que estás presentando tu declaración en tiempo y forma, pero también correcta. Recuerda, hay una utilidad, hay una obligación que debemos cumplir y que debemos de tener específicamente en consideración para esta declaración. Entonces, de, de es parte de, es parte de los cambios que tenemos que empezar a identificar o ver precisamente para el cumplimiento de la contabilidad. Antes de pasar a esto, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda. Me pregunta Moisés, si no tenemos la versión de Compact 1152, ¿no podemos usar la versión de DIOT 121? Es correcto, Moisés. Necesitas la versión 1152 de Compact y Contabilidad para poder generar el TXT que se presenta precisamente en la versión 1.1 de DIOT. O sea, necesitas, te decía, la versión liberada el día de hoy, que es la 1152, para poder cumplir y generar este TXT, que ya incluye la versión o los campos de IVA. Si yo tengo la versión 1150, tendrías que actualizarte a la 1152. En tu caso, Adriana, es una actualización sin costo. Bastaría con que descargues la versión y la instales o contacta a tu distribuidor. No tiene costo y ellos te ayudarán precisamente a hacer esta actualización. La versión, repito, que necesitan es la versión 11.5.2. Es la versión con la cual se generará el TXT compatible de acuerdo a la versión 1.2.1 de DIOT publicada el 22 de febrero. Estamos listos, lo que queremos es que también tú lo estés y presentes tu declaración en tiempo y forma. Confirmo, la versión de contabilidad está disponible. Hoy liberamos la versión 11.52. Entonces sí, ya aquí está, hoy ya está disponible, ya la puedes instalar. Hablando de precios, me decían, oye, ¿cuánto me cuesta? Lo que tenemos aquí son varias promociones que te pueden ayudar. Si tú eres usuario de una versión anterior a la 11, es decir, estás en versión 10, 9 u 8 o anterior, si te actualizas hoy, tendrás derecho obviamente a usar la versión 11 que es compatible con DIOT y te daremos un certificado de actualización sin costo a la versión 12, que es nuestra siguiente versión a liberar, una versión que estaremos entregando a medio año. Es decir, tienes ya
la versión 11 que te ayuda a presentar tu DIOT, pero también tendrías asegurada la versión 12 y sobre todo sin un costo. Entonces creo que esto te puede ayudar y puede representar un apoyo económico muy importante. Si eres una empresa nueva que nunca has tenido un sistema con nosotros, es decir, una empresa de reciente creación, puedes adquirir nuestros productos, en este caso Compact y Contabilidad, y adicional a tus 12 meses de licenciamiento anual, te estaremos entregando 2 meses adicional de manera gratuita. Es decir, tendrás 14 meses de uso de Compact y Contabilidad. Si eres usuario de otra marca, te puedes venir con nosotros y te daremos hasta un 50% de descuento. Para esto, contacta a tu distribuidor. En la página de Compact puedes acceder a la lista de distribuidores o el mismo distribuidor que te invitó a esta sesión. Y que esto me ayuda también a hacer una siguiente pregunta que me gustaría que me ayudaran a contestar. Mientras me ayudan, sigo contestando preguntas. Si tengo la versión 1151, ¿no me sirve? La respuesta es no. La versión 1151 no genera el TXT para DIOT de la versión publicada el 22 de febrero. Tendrás que actualizar a la versión 1152. Es importante que realices precisamente esta actualización. Tengo versión de DIOT 1.1.5 y presenté DIOT de enero 2019. ¿Puedo presentar la nueva versión 2.1.1 como normal? Alejandra, mi respuesta es un sí. Deberías de presentarla de manera normal, puesto que todavía estamos en enero y nuestras pruebas y lo que hemos identificado con el SAT es que no hay ningún problema. Yo te recomiendo que lo intentes o en dado caso habrá que levantar una consulta en el portal del SAT para que ellos te digan qué es lo mejor en el caso en el que tú estás, porque prácticamente tú lo presentaste con una versión anterior, bueno, 2 versiones anteriores a la DIOT. No presentaste ni el total de impuesto pagado en región frontera ni el IVA no acreditable. ¿Sale? Entonces, mi mejor recomendación es que sí, la vuelvas a presentar o hagas una consulta a la autoridad. Yo te recomendaría que no fuera en el chat. En el chat que tiene el SAT, bueno, pues sabemos que no es una respuesta oficial. Yo sí levantaría una consulta y con eso obtendría una mejor respuesta. Ok, veo si hay más preguntas. Ok, parece que no hay más preguntas. Prácticamente con esto estamos por terminar la sesión. Lo que yo te diría es, Compaqui siempre tiene una solución, una herramienta, sin importar el sector en el que te desempeñes. Vendes maquinaria, eres una empresa que solo requiere facturar, requieres controlar tu inventario, pagar tu nómina, flujo de efectivo. Siempre tenemos un sistema que te puede ayudar y te puede sumar a ese gran valor que aportas a tu empresa. Te recomiendo contactar a tu distribuidor para obtener mayor información. Con esto prácticamente estamos por terminar la sesión de hoy y les agradezco a todos. Perdón, José, si me ayudas a volver a escribir la pregunta, muy probablemente por ahí se me pasó. Si me ayudas nuevamente a escribirla, con todo gusto la respondo. Una aclaración en los fletes. Si se entrega en Puebla, siempre será la tasa del 16. Sí, Alejandro, porque estás entregando en una zona que no es región frontera. Entonces, sí, el flete se facturaría al 16%, puesto que se está entregando en Puebla, no en los municipios que forman parte. José, me gustaría mucho que me volvieras a postear tu pregunta para contestarla puntualmente y no quedara de ver ninguna respuesta de hoy, todos los asesores, todos los asistentes que se conectaron a esta charla. En atención al sistema envió un respaldo a los de Compact. Perdón, José, si me puedes, habría que, comparte, ahí tienes mi correo electrónico, compárteme el número de ticket, le damos seguimiento o sería volver a contactar a nuestro personal de soporte o servicio. Pero
Si gustas, lo podemos identificar o ver vía correo electrónico. Si no recibo ni emito facturas con el impuesto 8, ¿aún así debo actualizar? Sí. La respuesta es sí, puesto que en el portal la versión vigente del DIOT es la 121 publicada el 22 de febrero y lo que me pide es dos campos: IVA pagado en región frontera, IVA no acreditable. Y la ley me dice, debes de presentar, aunque sea en cero, pero hay que presentar. Entonces sí tendrías que poner esta información. ¿Qué ocurre si la paquetería la pago yo para recibir el producto en zona fronteriza? Ok, aquí tiene que ver mucho el tema de que si tú la recibes y la fecha del domicilio de entrega es frontera, te la pueden facturar al 8%, ¿sale? Entonces, si pudiera ser, tú la estás pagando, no importa. Aquí el tema es, uno, que la empresa esté habilitada para facturar al 8%, que el producto aplique y que te entreguen en región frontera. El material se los enviaremos vía correo electrónico. Los estaremos contactando con la liga en la cual pueden obtener esta sesión. Recordar, es muy importante, contacta a tu distribuidor. Estuve en una plática con Arturo Mestas, ya me habló del cambio de la nueva DIOT, me interesa cumplir a tiempo. Puede ser que esta actualización sea sin costo o ya lo verías directamente con nuestros distribuidores. Con esto estoy dando por terminada la sesión. Si hay alguna otra pregunta, con todo gusto la respondo, pero aprovecho para agradecerles a todos su tiempo. Muchísimas gracias y hasta pronto.